Claro, te tiene que gustar mucho esto, como me puede gustar la arquitectura a mí, para darte cuenta lo que tuvo que disfrutar esa gente al hacerlo. Y eso yo creo que se nota. El pueblo necesita no un arte, concluía Moya, no un arte que lo devuelva a su condición limitada, humilde, pequeña, no, necesita el arte que tiene que tener a su alrededor, es un arte que le eleve. Medio en broma, medio en serio, digo que el clasicismo murió en Gijón en el año 1957, que el edificio se interrumpe. Y de alguna manera es verdad. Hay que tener en cuenta que Asturias, como otras regiones industriales de España, es en la posguerra un núcleo, un espacio donde quedan coletazos de lo que había sido la actividad revolucionaria, incluso previa a la guerra. El franquismo, digamos, que es consciente de que a esta región hay que tratarla de una manera muy especial, como podía suceder también con el País Vasco, con las zonas industriales del País Vasco. Por otra parte, la actividad minera en Asturias se incrementa de una manera exponencial durante los primeros años del franquismo, que son los años de la autarquía, es decir, hay que producir. La filosofía de la autarquía es que España tiene que producir de todo y en abundancia suficiente para cubrir todas las necesidades nacionales, y la fuente principal de energía en aquel momento, sin duda, es el carbón. Entonces, la producción carbonífera asturiana se dispara por imperativo del Estado, de la Administración, y esto significa que, dado que el trabajo se produce en la mayoría de las ocasiones en unas condiciones precarias, se incrementa el número de accidentes mineros. De manera que la media de accidentes mineros en aquellos años, 40, pues era del orden de 10 accidentes a la semana, una cosa por el estilo, con un número considerable de muertos. Entonces, el problema de los accidentes mineros tiene una doble consecuencia. O sea, hay unos huérfanos del carbón, los huérfanos del grisú, por llamarlos de alguna manera, y a la vez eso crea unas situaciones de malestar en los propios trabajadores, en sus familias, en los pueblos, en las regiones de las explotaciones mineras, muy fuerte, como es lógico. Entonces hay un personaje en el franquismo que es José Antonio Girón de Velasco, que será ministro de Trabajo desde el año 45 hasta el año 57, un viejo falangista, los que se llamaban los camisa vieja, es decir, los que habían fundado la falange, habían hecho la guerra, etcétera, etcétera, que tiene un elemento
apreciable para el franquismo y es concretamente su populismo. Girón, digamos que es la persona en la que Franco deposita la misión, o uno de aquellos en los que deposita la misión de tener sosegada Asturias, de tener controlada Asturias. En el año 45, a los pocos meses de tomar Girón la cartera del Ministerio de Trabajo, ya hay una serie de resoluciones gubernamentales para la creación de un orfanato minero en Asturias. Y la otra disposición que viene a continuación inmediatamente es que se encomienda la construcción de ese orfanato minero en Asturias a la Fundación José Antonio Girón de Velasco. Es decir, los adherentes a Girón, los simpatizantes falangistas asturianos, han creado una fundación. A Girón lo tienen como un ídolo, y entonces en los estatutos de esa fundación se dice que esta institución nace para perpetuar la memoria de Girón, es decir, bueno, un elemento muy frecuente en el franquismo que es el culto a la personalidad, ¿no? Se ponen a trabajar y alguien en ese patronato ya tiene, digamos, localizado una ubicación, que es esta en la que estamos, en la parroquia entre las parroquias de Somió y de Cabueñes. Hay una afluencia de fondos importante que hacen posible el edificio, la construcción del edificio, y es que las mutualidades laborales, que son, digamos, la estructura de protección de los trabajadores, que pagan sus cuotas a las mutualidades, va a hacer revertir de nuevo a la clase trabajadora ese dinero mediante la construcción del edificio. Le llegaba todo ese dinero porque Girón controlaba las mutualidades y decía las mutualidades son las que aportan el dinero a esto. Pero ese sistema de protección del trabajador iba a desaparecer porque al final el dinero que se recaudaba a los trabajadores mediante el sistema de mutualidades incipiente de seguridad social no era para cubrir las pensiones de los que se iban a jubilar, sino que se destinaba a inversiones como la Universidad Laboral. Aquí lo que había ocurrido es que los promotores, que eran unos falangistas de Gijón, uno de ellos tenía un hijo que había acabado arquitectura. Y entonces con esta cosa tan española y tal, pues esto que lo haga tu hijo y tal, ¿no? Claro, el hijo, que tenía 20 y tantos años, dijo, no, ni hablar, si yo no sé hacer eso y tal. Yo lo que creo es que se lo debían encargar ustedes a Luis Moya, que fue mi profesor. Él admiraba mucho a Luis Moya, había sido alumno suyo, tengan a Luis Moya, que es el mejor arquitecto de España, tal, los convence. Y él, que se llamaba Ramiro Rodríguez de la Puente, más el hermano de Moya, que se llamaba Ramiro Moya, entran como colaboradores de Moya para siempre en la obra. Entre ellos Mascantelli, que era un arquitecto de aquí de Gijón, que es el que dirige la obra, pie de obra. Los cuatro forman el equipo de arquitectos y realmente ellos se lo cuecen todo porque los promotores no dicen nada. Claro, el caso de Luis Moya ya era una obra de consagración para mi padre, un arquitecto de 30 y pocos años. Yo no había nacido, vamos, de repente encontrarse con esto, pues es el sueño de tu vida, vamos, es que es trabajar y hacer amistad durante unos cuantos años, trabajar en una obra como esta, con la libertad que tuvieron, y encima con un maestro tan venerado como Luis Moya, pues era el cielo en la tierra, eso sí, que era un auténtico sueño, y lo vivieron como tal, como sueño. La idea es la de construir un edificio soberbio, un edificio impresionante, un edificio que pueda satisfacer las necesidades de 1000 alumnos, es el diseño original para 1000 alumnos, internos, con los mejores talleres para la formación profesional, con las mejores aulas, el mejor profesorado. En la laboral lo único que se pidió es que fuese grande, o sea, un monumento al trabajo, y a partir de ahí libertad absoluta para los arquitectos y los diseñadores. Para empezar, yo es que creo que la obra que se imaginaba Moya pedía esas dimensiones. Quizá lo que era desproporcionado es lo que se imaginaba Moya, de hacer una ciudad autosuficiente aquí. Por ejemplo, lo que hoy es el Club de Golf de Lloreda, que haya sido una granja para que
de alguna manera su rendimiento económico diese vida a la laboral, es un planteamiento de subsistencia que hoy en día no tiene sentido y que fue desproporcionado. Esto es una arquitectura un poco monumental. Desde el punto de vista de los que lo tuvimos que usar, se lo agradecemos. No hay cosa que más angustie que los pasillos pequeños, estar aglomerado. Aquí vivían y hacían vida completa 1000 alumnos. Y eso exige un cierto desahogo. 1000 alumnos que venían muchos de ellos en vivir de forma desahogada en cuanto al espacio, no en cuanto a la economía. No existe en el franquismo un dirigismo artístico y en ese sentido se puede asegurar sin equivocarse que Luis Moya construye el edificio que quiere construir. A él, con tal de que le dejasen colocar los capiteles, le daba lo mismo que en algunos de ellos, que están contados, es decir, que no sé si son 12 o 20 capiteles en todo el edificio, pues esté esculpido el yugo y las flechas. Hitler era un artista frustrado, había empezado como coralista, arquitecto frustrado, pero sin embargo no era consciente de que no tenía ese don y exigía mucho de los arquitectos, les imponía modelos, pero incluso algunas veces incluso dibujados por él, vamos, que los tenían que hacer operativos, construirlos, darle forma de proyecto y construirlos. Pero sobre todo tenía que ser transmitir la imagen opresiva del poder. Hitler, después de que Alemania ha sido uno de los lugares donde se ha producido la arquitectura moderna, en dos versiones muy diferentes, el expresionismo y la nueva objetividad, el racionalismo, como él era un paleto, entonces impone la arquitectura clásica, entre comillas, y encuentra un personaje bastante habilidoso, que era Albert Speer, que le sirve para este asunto, y entonces promueve una arquitectura clasicista más o menos moderna, que fue relativamente famosa, ¿no? Y que se construye. Por otro lado, en la Italia de Mussolini se produce una cosa completamente distinta, aunque luego se ha querido asimilar, y es que realmente Mussolini, en tiempos de Mussolini es un protector de la arquitectura moderna, más que de la clásica. Evidentemente lo que se pretendía con esto, con el caso de la laboral, era recrear una imagen imperial de un pasado histórico de esplendor, o por lo menos de un mito de esplendor que se había vivido y que se pretendía transmitir, pero había surgido bastante antes, había surgido ya al final de la monarquía, incluso la dictadura de Primo de Rivera y sobre todo en la República. No sé, los nuevos ministerios, por ejemplo, de Madrid, obra de Secundino Zuazo, fueron por encargo de Indalecio Prieto, que quería hacer el Escorial de la República, y además es textual. Hombre, en el momento que contacta con Moya, evidentemente el lenguaje de Moya es el lenguaje clásico, y ya estaban considerando el lenguaje el que iba a expresar, porque él era eso lo que hacía, pero que lo hacía de antes de Franco, vamos, lo hacía ya desde los tiempos de la República o de la dictadura de Primo de Rivera, vamos. La utilización del lenguaje clásico como recurso también se adaptaba muy bien a la optimización presupuestaria de los fondos. El sistema constructivo, por ejemplo, el básico de lo que era la laboral, era muros de mampostería real, o sea, no revestimientos ni chapados de piedra, sino grandes mampuestos de piedra natural. En cuanto a los elementos portantes verticales, y los horizontales era el sistema de bóveda tabicada, que lo había desarrollado Luis Moya con la colaboración de Manuel de las Casas Rementería. La bóveda tabicada es el aprovechamiento de un recurso muy elemental, como es el ladrillo cerámico de barro, pero el más estrechito, el de la rasilla de 6 centímetros. Llevan a la posibilidad de cubrir luces hasta de 12 metros, por ejemplo, y admitir sobrecargas muy superiores a lo que son los forjados contemporáneos de hormigón prefabricado, de bovedillas al uso, los que empleamos ahora. Y lo que es la gran inmensidad de la laboral está hecha con este sistema constructivo, muy barato, muy económico. Me acuerdo que Moya, a quien yo conocí, decía que daba gusto ver a los conteros que cortaban la piedra como si fuera queso. Pues eso los obreros eran muy expertos todavía en las construcciones tradicionales, porque la arquitectura española pues trabajaba hasta ese momento en esos materiales, ¿no? Los materiales modernos se habían introducido de una manera relativamente no muy grande, y por lo tanto había todavía una mano de obra muy experta que hacía que también fuera entonces muy barata ese tipo de construcción. Todo el mundo que se implicó en la obra lo disfrutó, y eso es algo que la gente no ha olvidado un poco, vamos, porque no, últimamente con tanta normativa se convierte
era un auténtico agobio hacer un proyecto, porque es que voy a fallar a la altura de Santepecho, aquí no, porque lo estaban inventando todo. Normativas contra incendios no existían, pero la lógica decía que un sitio donde con 1000 personas tenías que inventar, entonces equipararon el comportamiento de la masa de 1000 personas escapando de un incendio, con un ejercicio de mecánica de fluidos, o sea, como si echásemos leche condensada a ver cómo se desparrama, ¿no? Entonces, con fórmulas de mecánica de fluidos fueron dimensionando la apertura de los huecos. Básicamente la Universidad Laboral es una ciudad autónoma. Autónoma en el sentido de que no depende, salvo de suministros de energía eléctrica, se podía autoabastecer en todo, desde pozos de agua, 2 granjas, o sea, la alimentación, huertas, todo se podía hacer aquí. El orgullo español de que nos podemos sostener, etcétera, etcétera. Y ese espíritu autárquico pues llega a las instituciones. Y entonces cuando se plantea un edificio de esa magnitud, que va a tener 1000 alumnos en régimen de internado, lo primero que se dice, bueno, ¿cómo vamos a sostener esto? ¿Cómo se va a sostener esto? Esto tiene que ser autónomo, convenía que fuese autónomo, porque es que tampoco había medios para abastecer todas las necesidades que pudiese tener. Y entonces ocurría con la laboral dentro de España lo que ocurría con España dentro del mundo, que necesitaba autoabastecerse en la medida de lo posible. Arquitectónicamente, la idea de lugar autárquico, de lugar autosuficiente, enlazaba con la idea de Luis Moya, una de sus ideas matrices para el edificio, que es la de ciudad ideal, ¿no? Hombre, lo bueno que tenía Moya era que pretendía hacer operativa su cultura arquitectónica, la trasladaba a los edificios, y era muy católico. Y no solo era muy católico como católico practicante que lo era, sino que era de ideología católica, es decir, estudiaba la filosofía católica, y claro, para él, digamos que así como San Agustín es el gran pensador que convierte la filosofía pagana en cristiana, para él también el clasicismo era la conversión de la arquitectura pagana en cristiana, ¿no? Tenía por otro lado una relación, una mitificación incluso muy fuerte de los temas de las proporciones, que tenían que ver de un lado con la belleza, ¿no?, con esa tradición renacentista de la creencia en que las proporciones áureas y las proporciones armónicas, etcétera, producen la belleza, y por otro lado que producen la buena relación con el hombre. Y él intenta que eso además se relacione con las medidas propias y buenas para la construcción. Y con eso está completamente obsesionado. Este es un edificio completamente modulado, y esa modulación va dirigida a la buena construcción y va dirigida a la relación con el hombre de una manera absoluta. Incluso él era muy aficionado a medir al edificio con las medidas anteriores al sistema métrico decimal, porque esas medidas estaban relacionadas directamente con el cuerpo del hombre, no era cuando se medía en codos, pies. Al contrario de lo que puede ser el desarrollo esquemático de las ciudades de asentamientos griegos, de Hipódamo de Mileto, por ejemplo, o que podía ser las ciudades coloniales, que era una retícula de calles, esto sería una retícula de plazas, de forma que se iban añadiendo cuerpos enteros, o sea, no es una trama de calles urbanas, sino que se van añadiendo cuerpos en torno a patios centrales. O sea, es un desarrollo por elementos cerrados en sí mismos, y se accede por zonas más o menos abiertas, aporticadas o cerradas por los interiores. Y la trama básica que había propuesto Luis Moya, admite la incorporación de otros elementos que no son clásicos. Vamos, es que de hecho el Paraninfo, por ejemplo, es un elemento moderno, y de hecho no está hecho por Luis Moya. Bueno, está hecho por arquitectos de su estudio, pero les daba carta blanca. No se sabía, al principio no se sabía el tamaño que iba a tener.
y va creciendo, y va creciendo, y se van incorporando nuevos elementos. Cuando se comentaba muchas veces, y a la sesión crítica que hubo, y se juzgó de una forma despiadada la obra de Moya, en concreto la Universidad Laboral, se comentaban cosas, ¿por qué da la espalda a la ciudad? Y se hicieron muchas teorías de esto y demás. Y es que es una cosa que está hecha sin acritud, es un criterio que tiene que ver mucho con el Escorial. Cuando llegas desde Madrid hacia el Escorial, estás viendo la fachada sur, que es un poco lo que ocurre con esto, estás viendo la fachada sur y la ves desde la lejanía y tienes que dar la vuelta casi completa porque rodeas totalmente el monasterio para volver a entrar por la fachada poniente. Aquí es de otra manera, pero cuando llegas desde Gijón, la universidad está girada, vamos, que no es paralela a la carretera, tú estás viendo casi la trasera, estás viendo, de hecho, antes de acceder ves 3 fachadas de las 4 que tiene la Laboral, y la ves entero, y te va preparando poco a poco. Primero ves la torre desde la distancia, que es un poco lo que ocurre también con el Escorial, que la divisas en el horizonte, aunque la divisas en mole, aquí te anuncia la torre que aquí va a haber algo más, vamos. Cuando llegas funciona muy bien el muro de las monjas porque casi parece un basamento de lo que es la Laboral, el muro ondulado de la clausura, ¿no? Del patio de las monjas. Bordeas toda la fachada de mediodía para entrar por la fachada del este, que sería la principal. La has recorrido entera, la has visto. Eso es un efecto escorialense. Aquí te acondiciona desde todo el exterior, primero lo ves desde la distancia, te acercas, te encuentras con la fachada, pero no entras directamente dentro, sino que tienes un espacio que es como para prepararte a entrar, donde tiene que llover incluso, porque ya no es exterior, pero tampoco es interior todavía. Tú vas entrando poco a poco. Luego se accede a una gran plaza mayor. Esa plaza no es uniforme, sino que está compuesta de diferentes arquitecturas. Por un lado está la gran iglesia, que es nada menos que de planta elíptica. Luego están las 3 representaciones o bien de la autoridad o de las instituciones, y por un lado está el patronato, que es esa fachada con columnas sobresalientes que hay enfrente del teatro. Está el teatro con una gran fachada helenística. Y está el rectorado, que es el que está al otro lado, en el lado de la puerta, al otro lado de la iglesia. Y está además la presencia de la torre. El poder organizar el edificio en torno a una gran plaza ya es una operación que ya no es académica, efectivamente. Pero además hay que darse cuenta que a esa plaza no se entra por el eje, como se entraba siempre en la arquitectura académica. Se entra por un lateral. Es decir, destruye los ritos académicos convencionales para dar paso a otros criterios arquitectónicos que son mucho más atractivos. El eje compositivo está en relación a la torre y la iglesia, que es elíptica, se ve en escorzo, de modo que ya se comprende que no es redonda. Si os vais fijando por el edificio, no hay ni siquiera repeticiones, los edificios van cambiando de aspecto, no hay repeticiones, no hay ejes, no hay simetrías totales, no hay igualdades, todo eso es muy bello, ¿no? El deshacerse, digamos, de esos rituales academicistas que estaban en la tradición europea normal y que eran más tontos, que eran prácticos, pero que eran más tontos.
Un importante jalón en la obra de difusión de cultura entre los económicamente débiles será la Universidad Laboral José Antonio Girón, que se está construyendo en el Valle de Somió, próximo a Gijón. En esta universidad recibirán enseñanza técnica o superior, de acuerdo con las aptitudes de cada uno, 1000 alumnos en régimen de internado y 750 como externos. La selección se hará entre los más capacitados y han de ser forzosamente hijos de trabajadores manuales. Recogemos aquí algunos aspectos de las distintas dependencias, aulas y viviendas para aprendices que compondrán esta verdadera ciudad del trabajo. Contará además con talleres para la enseñanza técnica, granja y campos de deportes, con todas las instalaciones adecuadas a la envergadura de este proyecto, cuya realización se encuentra muy avanzada. Así se cumple una de las consignas fundamentales del régimen, el mejoramiento de nuestra cultura. Se piensa en quién tiene que llevar esa obra educativa, adelante ese orfelinato mineral, quiénes han de ser los educadores, y en aquel momento se piensa en los salesianos. Esta idea inicial se cambia muy pronto, de manera que a quien se encomienda la tarea es a la Compañía de Jesús. Y es en ese momento también cuando Girón cambia la denominación de orfelinato, orfanato minero, que era lo que iba a construirse en Gijón, el edificio ya está en construcción, por la Universidad Laboral. Frente a la universidad académica, Girón plantea: voy a inventar las universidades laborales, que van a ser otra cosa. Las universidades laborales van a estar tan bien diseñadas y tan bien concebidas que el alumno llega, se le entrega una formación académica, una formación técnica, una formación humanística, etcétera, etcétera, y sale a la sociedad una vez formado como persona de orden, ¿no? Mientras que en la universidad académica lo que sucede es que llegan los universitarios, estudian y les enseñan filosofía del derecho o derecho político o cosas así, y se les llena la cabeza de ideas incluso revolucionarias, ¿no? La identidad de clase surgía porque eran todos de una clase. No es que, vamos a ver, no se sentía, se vivía, se era. Todos eran hijos de trabajadores. O sea que entonces el contexto social que arrastraban todos era de clase. Ten en cuenta que hasta la ley del 70 la formación profesional estaba hecha para los hijos de los trabajadores. O sea que las laborales nacieron para formar bien como trabajadores a los hijos de los trabajadores. El mundo de la universidad era otro mundo aparte. Entonces la clase era una cosa que se traía impresa, todos pertenecían a la clase obrera. Es verdad que el régimen dio lugar a estas universidades laborales y después las abandonó un poco en el sentido ideológico. Franco no vino nunca, no la visitó nunca esta laboral. O sea, nosotros aquí teníamos un cineforum donde se ponían películas prohibidas. Pero yo creo que eso responde más bien a ese sentido que siempre tuvieron los jesuitas de una concepción amplia de la cultura. Ellos entendían que una formación, siempre había un jesuita entre los que estaban aquí que tenía una idea curiosa sobre alguna cosa. Nunca ha habido, en este edificio, nunca ha habido educación falangista, con esos ideales. Los jesuitas llegan e imponen su estilo educativo, imponen sus ideales educativos, que son esencialmente católicos, es decir, los ideales de educación que marca la Iglesia Católica. Yo creo que si algo caracteriza a los jesuitas es su eclecticismo. Estaban abiertos a muchas cosas. Entonces eso llevaba a que los valores que realmente se transmitiesen fuesen los valores de orden, de organización, de competitividad, de profesionalidad, pero no con una ideología muy concreta. Yo creo que lo que más nos unió a nosotros fue la forma de organización. Eso sí, esto era una estructura competitiva y muy jerárquica. Había jefes de todo, jefes de aula, jefes de comedor, jefes de dormitorio, jefes de autobús, había jefes para casi todo. Todo eran méritos, todos se ganaban puntos, se perdían puntos. Ese tipo de estructura sí es muy característica de esta formación. No se puede decir que fuese democrática en el pleno sentido, pero sí había un respeto hacia las cosas y hacia las personas y hacia las normas que permitían que se fuesen teniendo modos de funcionamiento de respeto hacia los demás. Por eso cuando se fueron los jesuitas y hubo que elegir rector aquí, a nadie escandalizó que votase todo el personal. No se volvió a repetir nunca en un centro educativo. Todo el personal, desde los que hacían la limpieza a los profesores más antiguos, todos votaron un hombre, un voto. Bueno, una persona, un voto. Otra crítica que aparece en aquel momento, que es el desclasamiento. El desclasamiento de los alumnos, es decir, a los alumnos
Los alumnos llegan a la Universidad Laboral en el año 56, algunos con una maleta de cartón de las que había entonces, o sea, lo más humilde, y venían de todos los puntos de España, porque efectivamente la matrícula al final se abre a toda España, y hay hijos de trabajadores, no solo ya huérfanos de la minería, que también hay, pero no es un número, no es el número dominante, evidentemente. En el principio es cuando, sobre todo en la época en que son las mutualidades las que aportan el dinero y son los hijos de los mutualistas, sí se hace una selección muy importante porque había muy pocas plazas. Y entonces hay un conjunto de méritos, por ejemplo, ser huérfano de minero te pone por delante de ser buen estudiante. Porque claro, en el concurso de méritos estaban ese tipo de cosas, pero después enseguida los resultados académicos marcaban a la gente. Entonces, esa crítica el gironismo la recibía con orgullo, porque decía, no, si es que el régimen es tan generoso que eleva de clase a los chavales de procedencia humilde, los eleva de clase al introducirlos en estos centros educativos que son las universidades laborales, ¿no? La Universidad Laboral de Gijón es otra de las obras visitadas por el señor Sanz Orrio con motivo de presidir la Asamblea Extraordinaria de las Mutualidades Laborales y la clausura de curso. Escucha el ministro de Trabajo la lectura de las conclusiones de la Asamblea, en la que se han estudiado y discutido los temas más importantes que afectan a las mutualidades. A continuación pronuncia un importante discurso, donde dice que el fruto de las universidades laborales es el de la elevación del nivel cultural del trabajador. Antes de abandonar la institución, se efectúa la entrega de diplomas con motivo de la clausura del curso académico, imponiéndose además a los productores don Dimas Canal y don Ángel Puente las medallas de plata del mérito en el trabajo. El edificio ve bruscamente paralizada la actividad constructiva en febrero del año 57, que es cuando Girón es cesado, cuando deja la cartera ministerial y llega Sáenz Orrio, su sucesor. En ese momento se les dice a los arquitectos y a las empresas dejen la obra, que esto se acabó, no hay más dinero. Es la historia de un edificio desgraciado en ese sentido, porque fue del placer máximo creativo, los 6 años que estuvieron trabajando en ello, hasta de repente parar un día. El año 56 o 57, cuando esto ya se ha interrumpido, o cuando se va a interrumpir enseguida, es cuando celebran aquí en Gijón, vienen aquí en la Laboral, celebran la sesión de crítica. Y entonces, bueno, los arquitectos ya en aquellos años pues estaban ya, volvían a ser modernos naturalmente, como era lógico, estaban ya en la normalidad. Llegó un momento que los propios arquitectos, no solo arquitectos, incluso aparejadores muy implicados en la obra, fueron creando una especie de caparazón de autodefensa. Y no había forma ya, no querían ni hablar del tema, ya no porque se llegaba al insulto en determinados casos. La sesión crítica del 55 fue durísima, lo que le dicen está recogido en la revista Arquitectura, lo que le dicen es durísimo. Entonces, para esa magnitud de edificio, para su conservación, para su sostenibilidad, pues Moya defendía que lo mejor eran los elementos clásicos. Pero sus críticos le decían, es que es como si llevaras a los alumnos en aurigas a clase, ¿no? en una auriga romana. Y coincidía esa crítica con la crítica del desclasamiento, es decir, que a los alumnos de la Universidad Laboral se les estaba dando demasiado, en edificio, en instalaciones, en formación, etcétera, etcétera. Decir que esto es demasiado lujo es muy escandaloso. Esto era una vida dura, austera. Es verdad que había ropa, había comida, había calor, había formación, pero es que eso es lo mínimo que se puede pedir en un país civilizado. Así, a priori, para alguien que se formó y se educó aquí, yo diría que los que hacían esa crítica eran fundamentalmente unos miserables, directamente. Es decir, lo que les preocupaba es que los niños de los obreros dejasen de pensar como obreros y pudiesen plantearse que había que romper la estructura de clases. Y entonces eso es lo que Moya les contesta, dice, ¿por qué los niños, hijos de obreros, van a tener que estudiar en barracones? Yo quiero que estudien en el mejor edificio que yo pueda construirles. Aquí la mayor parte de los muchachos que estaban sabían que dependían de unos aprobados, que si no aprobaban, perdían la beca y se volvían a casa. O sea, eso de que se desclasaban, se les daba una oportunidad de entender que no estaban condenados a morir como obreros. Yo no creo que el edificio desclasase. Yo sí entiendo que la injusticia que se cometía, y no la cometía la Laboral,
es que algo que necesitaban muchos españoles se les daba selectivamente a unos pocos. Y esa selección se hacía de una manera peculiar. Inicialmente eran las mutualidades las que, según su poder económico, disponían de un número de plazas en cada universidad laboral. Por eso esta universidad laboral, que empezó como un orfanato minero, no tenía un especial carácter minero, porque había otras mutualidades ricas, por ejemplo la metalúrgica, que tenía más plazas que la minera. O sea, eran las mutualidades, eran hijos de mutualistas. Y después, dentro de, una vez que estábamos en el sistema, eran las notas, era el ser capaz de sobresalir por delante de los demás. Los que se iban quedando atrás iban saliendo fuera, entonces era un sistema de selección muy duro, como se les daba a unos pocos, y los hijos de los trabajadores no necesariamente eran tontos, pues había estudiantes muy brillantes. Para un arquitecto que puede ser sensible a todas las soluciones magníficas arquitectónicas que tiene, llama la atención. Pero para un crío de 13 años que viene aquí en una expedición, la arquitectura magnífica no le dice nada, le impresiona y lo asusta. Le pregunté una vez que, en realidad, Luis, le dije, ¿tú por qué dejaste de hacer clasicismo? Y él me dijo, hombre, pues porque ya no sabían hacer bien los capiteles corintios. Y esa fue una respuesta que parecía un chiste, pero que era verdad. Es decir, llegó un momento en que él se encontró con que todo aquello ya no podía ser. Yo empecé a estudiar arquitectura en Madrid en el año 67. En aquel momento esto era denigrante, vamos, era acríticamente un monumento fascista, total. Pero nadie se paraba a pensar en otra cosa. A mí me daba vergüenza decir ya no solo que era de Gijón, sino que era hijo de mi padre y que mi padre había intervenido, bueno, hijo de mi padre no, que mi padre había intervenido en la creación de este, hoy entiendo, monumento. Los arquitectos que yo conocí, Javier Lahuerta y Luis Rodríguez, fueron nombrados peritos, expertos en estructuras y en construcción, por el Tribunal Supremo para valorar la obra, para saber cuál había sido la desviación económica. Estos señores hicieron una valoración y la valoración que ellos hicieron resultó superior al coste real de la obra, con lo cual el juicio se sobreselló, porque no había margen para corrupción alguna. Realmente los lujos más grandes de la Laboral fueron pedidos por los promotores. Por ejemplo, la torre, que la planteaba como no tan lujosa ni tan alta. Era un arquitecto bastante austero, pero él fue feliz con esta ciudad clásica, fue feliz, fue la oportunidad de su vida y realmente es que no hay oportunidades para un arquitecto tan grandes como son estas, sobre todo tan específicas, ¿no? Tan extrañas como es esta. Bueno, quizá en los años 70 se produce aquí un cambio importante, al cambiar la ley, al aparecer la ley del 70, que decide que no hay dos clases de estudios, los de los trabajadores que hacen FP y los de los hijos de la burguesía que hacen bachiller de universidad. La ley del 70 cambia esa estructura, decide que todos los españolitos hacen enseñanza general básica y los que la terminan brillantemente hacen bachiller, vengan de donde vengan, y los que la terminan mal hacen FP, vengan de donde vengan. Ese cambio, que es muy importante, hace que las laborales se planteen que ya no pueden seguir formando hijos de trabajadores. Aparte de la labor que se hizo por los internos, porque se formó a gente que no tenía manera de formarse, los internos han hecho una labor inmensa por los externos, porque han hecho que este centro, mientras hubo internos, estuviese vivo las 24 horas del día. Y de hecho, cuando la sociedad empezó a pensar que a un crío de 14 años sacarlo de su casa y meterlo en era una crueldad, que era mucho más lógico que hubiese institutos en todos los sitios, que es justo. O sea, que un muchacho para hacerla eso no tenga que marchar de casa. Pues entonces, lógicamente, se debilitó mucho el internado. Y al debilitarse el internado, perdió el carácter la laboral. Pero no lo perdió por las cuestiones ideológicas, porque no hubiese gente a la que troquelar con un patrón concreto. Lo perdió porque se fue espíritu de vida del centro.